Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Nuestras formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes, comentarios, preguntas, dudas a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos, como todos los días, con el reporte habitual desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión es nuestro compañero Pablo Gómez quien nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La COVID-19 ha provocado cerca de los 24 millones de contagios en todo el mundo y sobrepasan ya los 820.000 fallecidos a nivel global, según los últimos datos oficiales facilitados por la Organización Mundial de la Salud. Más de 177.000 de esos muertos corresponden a Estados Unidos, más de 116.000 a Brasil, casi 61.500 a México y unos 1.000 menos a la India. Estados Unidos, Brasil y la India también continúan encabezando el ranking de países con más casos, 5,71 millones, 3,66 y 3,31 millones respectivamente. Si observamos estos datos por regiones, América, con más de 12,7 millones de contagiados y más de 450.000 fallecidos, sigue siendo la más afectada. Le sigue Europa, con 4,06 millones de positivos y 217.000 muertos, el sudeste asiático, que tiene 3,82 millones de positivos y casi 72.000 fallecidos, y el Mediterráneo oriental, con 1,86 millones de casos y unos 50.000 muertos. África, por su parte, ya se sitúa por encima del 1.000.000 de positivos, mientras el epicentro continental de la pandemia se sitúa aún en Sudáfrica, país con más de la mitad de los contagios en la región, ya que tiene más de 613.000. El siguiente país africano es Egipto, con menos de 100.000 casos. La directora para África de la Organización Mundial de la Salud, Matshidiso Moeti, destacó que las acciones concertadas de los países, con el apoyo de la OMS y de otros socios, han evitado la catástrofe vaticinada en las primeras proyecciones para la región. De hecho, la tasa de letalidad del coronavirus en el continente es de 2,3% y esto es bastante inferior a la media mundial, que es en estos momentos cercana al 4%. Y por último, destacamos que Corea del Norte sigue sin detectar un solo positivo de COVID-19 tras haber testado a unas 3.000 personas, según señala la web especializada NK News, que cita al representante de la OMS en Pyongyang, el filipino Edwin Salvador. El país ha mantenido sus fronteras cerradas a cal y canto desde finales del pasado mes de enero, una medida que está dañando la debilitada economía de Corea del Norte. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Científicos y médicos han señalado recientemente que la radioterapia podría ser una buena alternativa, una buena terapia para tratar a pacientes graves con COVID-19. Al menos hay 16 ensayos clínicos para probar la radioterapia en pacientes con COVID-19, de acuerdo con el sitio Clinical Trials. Un par de ellos es el impulsado por el Hospital de Cáncer Arthur G. James de la Universidad Estatal de Ohio. En su portal, los especialistas explican que investigaciones previas han demostrado que la radiación de dosis baja en todo el pulmón en forma de rayos X puede tratar eficazmente la neumonía grave con efectos secundarios mínimos. Para este estudio, los investigadores proporcionarán una forma de radioterapia que utiliza rayos X de alta energía para apuntar a los pulmones y reducir la inflamación causada por el virus. Por lo general, se administra en dosis considerablemente más altas para tratar cánceres. Agregar un solo tratamiento de rayos X en una dosis baja a los pulmones podría reducir la inflamación, lo cual podría ayudar al paciente a respirar sin el uso de ventiladores, explicó Arnav
Chakrabarty, presidente del Departamento de Oncología Radioterápica de la universidad. El primer ensayo, llamado PREVENT, es para pacientes con COVID-19 que aún no requieren una intervención respiratoria mecánica, pero que experimentan dificultad respiratoria grave. El estudio involucra hasta 20 hospitales en los Estados Unidos. El segundo ensayo, VENTED, es para pacientes en estado crítico y con ventilador. Este estudio se lleva a cabo exclusivamente en el estado de Ohio. Los tratamientos se administrarán en un área de contención exclusiva de COVID-19 y con una sola máquina que no se usa para la atención oncológica estándar, informó Elizabeth Ortiz. Por su parte, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, sobre esta posibilidad de utilizar radioterapia para tratar las secuelas que provoca COVID-19, señala que se comienzan ya a realizar algunos ensayos clínicos, aunque no han sido del todo confirmatorios. Bueno, algunos procedimientos de radioterapia se han utilizado en otros momentos, no solamente para cáncer, que sabemos es su principal aplicación terapéutica, a cierta dosis de radiación, y que es particularmente con el propósito de matar, para decirlo de alguna manera, células cancerosas. Sin embargo, en procesos inflamatorios, una dosificación baja de radioterapia ha mostrado reducción del proceso inflamatorio, y en lo que se está incursionando, pero es muy incipiente, hay que decirlo también, no se tienen todavía resultados a gran escala, es inicio de algunos protocolos, de algunos ensayos clínicos, es con la utilización de dosis muy, muy baja para pacientes que tienen mucha patología pulmonar derivada de COVID, para pacientes que tienen mucho proceso inflamatorio por neumonía relacionada con COVID, y es precisamente con ese propósito, un propósito antiinflamatorio. Sería como un coadyuvante a todas las demás medidas que se vienen implementando, como es el uso de corticosteroides, metilprednisolona o dexametasona, la utilización de heparinas de bajo peso molecular cuando se trata de un proceso inflamatorio, además trombótico, en los campos pulmonares. Se está incursionando, insisto, es muy temprano, no podríamos todavía decir algo contundente con respecto a esto, pero qué interesante, porque hay que darle seguimiento a estos ensayos clínicos y verlos como alguna alternativa. Fíjate, Belén, hay algo muy interesante ahí. Se tiene que identificar perfectamente bien la dosificación, también porque un objetivo que quizás deberá identificarse en terapéuticas de esta naturaleza sería la reducción en el riesgo de fibrosis pulmonar a mediano y largo plazo. Hay estudios en las últimas semanas, y aquí lo decíamos también de forma muy temprana, que era muy posible que una de las secuelas en COVID-19 fuera a ser fibrosis pulmonar. Los estudios iniciales, alrededor de abril, mostraban que en algunos países asiáticos, específicamente China, estaban teniendo entre 3 y 5% de fibrosis pulmonar después de un episodio de COVID. No, parece ser más alto, lamentablemente. Con casuísticas más grandes en todo el mundo, se está identificando que hasta el 10% de los pacientes con COVID-19 que han requerido, por ejemplo, oxigenoterapia y que por lo tanto tuvieron mucho impacto pulmonar, van a desarrollar fibrosis, casi independientemente de la edad. Entonces, ¿qué es lo que debemos visualizar para el futuro inmediato? Lo que debemos visualizar es que las terapéuticas que se van implementando en los ensayos clínicos tengan algunos objetivos extendidos. No solamente la
reducción en la mortalidad, no solamente la reducción en la estancia hospitalaria, no solamente la reducción de la necesidad de ventilación mecánica asistida o el tiempo de duración de la ventilación mecánica asistida, sino también a mediano y largo plazo el riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. También esos deben ser objetivos incluidos en los ensayos clínicos. Lo que va a estar haciendo falta por ahí es la terapéutica post-COVID en este tipo de pacientes temprana, con fármacos quizás antifibróticos. Ahí los fármacos antifibróticos, por ejemplo, de los que podríamos decir algo, serían colchicina, un medicamento que puede reducir el riesgo de desarrollo de fibrosis pulmonar. Tendría que estudiarse porque se ha estudiado para otras patologías como fibrosis hepática. Y otro fármaco que, por cierto, su utilización inicial hace varios años fue precisamente en fibrosis pulmonar. Después, algunos investigadores lo han estudiado para fibrosis hepática, pero originalmente fue para fibrosis pulmonar y me refiero a perfenidone. Entonces van a ser fármacos interesantes de analizar, sobre todo con este objetivo de que un porcentaje menor tenga fibrosis pulmonar, porque es una modificación muy importante a la calidad de vida. Imagina tú que un paciente de 45 años de edad que tiene un COVID grave, un COVID en fase crítica, salva la vida por la terapéutica implementada, etcétera, pero queda con fibrosis pulmonar, queda con limitación, incluso a veces puede ser severa y puede ser limitación para actividades cotidianas. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Hospitales realizan ensayos de irradiaciones a bajas dosis para tratar la inflamación de los pulmones en pacientes con COVID-19. En el mundo se ha puesto en marcha estudios clínicos para evaluar la potencial eficacia de la radioterapia a dosis bajas para tratar la COVID-19. Y es que la radiación a dosis bajas fue un recurso utilizado en pacientes con neumonía durante las primeras décadas del siglo XX, una práctica que cayó en desuso con la llegada de los primeros antimicrobianos. Ahora, 100 años después, vuelve a rescatarse como una posible opción para tratar la neumonía por el coronavirus SARS-CoV-2. Por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica señaló que el uso de la radioterapia a bajas dosis podría ser útil en el tratamiento de las complicaciones inflamatorias respiratorias producidas por las neumonías asociadas a la COVID-19, basándose en un estudio publicado por la revista científica The Lancet. Otros países que han iniciado con estos ensayos son Estados Unidos, Italia e Irán, para investigar la eficacia de esta terapia. Según los estudios, se ha conocido el beneficio que las dosis bajas de radiación producen a nivel antiinflamatorio en el ser humano, siendo un tratamiento que se administra de forma no invasiva y que a dosis bajas prácticamente no tiene efectos secundarios. Este estudio, ya en marcha en varios hospitales de España, va a tener una primera fase exploratoria en la que se van a incluir 10 pacientes en cada uno de los centros para evaluar la eficacia de la irradiación pulmonar a baja dosis como tratamiento coadyuvante en la neumonía intersticial en pacientes de COVID-19 y en la que se espera una mejora en la capacidad ventilatoria de al menos 30%, medida a las 48 horas del tratamiento, con respecto a medición basal pre-irradiación, informó Rocío López Fonseca. Esta semana, nuestro compañero Jorge Bañales, corresponsal de la agencia EFE en Washington, nos presentaba el siguiente informe. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 6 meses después de la llegada del coronavirus a Estados Unidos y cuando se han registrado más de 5.700.000 casos,
y han muerto casi 177.000 personas por COVID-19, el país continúa sin una estrategia unificada para contener la pandemia. Los colegios y universidades que abrieron sus puertas más temprano para el retorno de los estudiantes, profesores y empleados han registrado en la última semana un incremento de los casos positivos de infección con el virus. Y las familias con hijos más jóvenes ponderan si los enviarán a la escuela cuando se inicie el año lectivo en las próximas 2 semanas. El impacto económico de la pandemia se ha tornado más grave para unos 16 millones de personas que han dejado de percibir un subsidio por desempleo creado en marzo, ya que los demócratas y los republicanos en el Congreso no se han puesto de acuerdo sobre el programa. El presidente Donald Trump ha autorizado de manera apresurada y justo antes de la apertura de la Convención Nacional del Partido Republicano el uso de plasma sanguíneo de personas convalecientes de COVID-19 como tratamiento para paliar la enfermedad. Los expertos médicos señalan que la terapia no se ha probado de manera adecuada. Para complicar el panorama, 2 tormentas tropicales amenazan los estados en la costa del Golfo de México y en el norte de California. Los residentes bregan para evacuar a salvo sus hogares mientras se extienden los incendios forestales. Reportó desde Washington Jorge Bañales de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana también tuvimos la oportunidad de charlar con el neumólogo Gerardo Rojas Sánchez, quien refiere que los primeros estudios de radioterapia fueron para tratar neumonía. Sin embargo, podrían ser hoy una alternativa para tratar a pacientes graves con COVID-19. El uso de la radioterapia, evidentemente no es algo nuevo. Es muy probablemente que antes de la terapia antiviral, los primeros datos que tenemos del manejo de las neumonías virales fue precisamente en los años 40 del siglo pasado. Entonces, de tal manera que, bueno, es como volver otra vez al pasado, a revivir un viejo tratamiento, o llamaríamos un nuevo viejo tratamiento, ¿no? Entonces, esto es algo importante que destacar, porque los primeros estudios, de hecho, datan de 1943, donde se publicaron los primeros 3 estudios, donde ya evidentemente había algunos datos interesantes en relación a al manejo de los pacientes con neumonías virales. ¿Sí? Y estoy haciendo un poquito atrás porque los antibióticos nacen después del año 45 y posteriormente en los 50 aparecen los primeros antivirales. Entonces, bueno, es algo importante. ¿Qué opino yo de la radioterapia a dosis bajas? Pues bueno, para empezar, las dosis bajas de radioterapia, en mi opinión, no son de alguna manera, no tendría que tener algunos efectos adversos en las cuales ocurre pues con la radioterapia para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, ¿no? Y hago una analogía del cáncer de mama, donde se utilizan 100 veces más el nivel de radioterapia para el tratamiento del cáncer de mama. Entonces son dosis relativamente bajas y que de alguna manera el 0.5 a 0.07 Gray, que son los que se recomiendan para la radioterapia a dosis bajas para el tratamiento de neumonía para COVID, pues creo que desde el punto de vista, creo que no es malo, ¿no? Y tiene un efecto fisiopatológico muy importante porque tomando en cuenta que las células la célula más importante, que es como el orquestador pues de la respuesta inflamatoria en COVID, que es el macrófago, y los dos fenotipos, uno el fenotipo 1 M1 y el M2. El M1 es un macrófago que se encarga de iniciar la respuesta inflamatoria, que después se desordena, ¿sí? Y es lo que produce toda esta cascada inflamatoria a la que nos ha referido el paciente que padece la enfermedad de COVID-19. Esas dosis trabajas que se están utilizando para el tratamiento no necesariamente causan efectos adversos, ¿no? Hay que recordar que se revive la historia de estudios, los primeros estudios que fueron hace 75 años, y que realmente se requieren de los estudios, al menos los estudios preclínicos, no
parece que haya ningún efecto adverso. Sin embargo, esperaremos ya los estudios clínicos. Y bueno, yo creo que tendría que ver este riesgo que puede producir las radiaciones, identificando primeramente cuál sería la dosis óptima, ¿sí? Cuál sería el mejor momento, el momento más oportuno, el número de fracciones para la radiación y el volumen a irradiar. Yo creo que esto sería muy importante y en el futuro pues ver cuál sería el riesgo-beneficio de este tratamiento, ¿no? Entonces, concluyendo, creo que no habría ningún riesgo importante y pues bueno, sería un tratamiento indicado, incluso pacientes que están severamente afectados por la enfermedad y también en aquellos también que en algún momento no son candidatos a entrar igual a las unidades de cuidados intensivos y que puede ser una alternativa también de tratamiento, ¿no? Sobre todo sobre las sobreinfecciones, creo que no tendrían un riesgo tan importante, porque de hecho en la actualidad dentro del tratamiento que estamos utilizando como un tratamiento antiinflamatorio pues son los esteroides. Entonces creo que las dosis bajas de radioterapia no cumplirían pues al menos con ese criterio, porque son relativamente muy bajas, como usted lo acaba de mencionar. Lo que me parece muy importante es el segundo punto que usted señala, que es desde el punto de vista de la historia natural de la fibrosis pulmonar, porque la primera etapa de la fibrosis pulmonar, recordarlo, es la etapa inflamatoria. La etapa inflamatoria sabemos bien que si logramos detenerla, entonces muchos pacientes que pudiesen ir a una fibrosis rápidamente progresiva, la estaríamos inhibiendo, incluso lo hacemos con los esteroides. Entonces creo que sería un punto muy importante de destacar aquí, porque lo comentamos y lo hemos seguido diciendo que un estudio que ha sido muy útil y específico ha sido los rayos X, o sea, la tomografía sobre todo de alta resolución, en la cual nos invita a todos cuando se observa un aspecto en vidrio despulido o vidrio alumbrado que nos señala inflamación. En este momento es muy importante agregar los antiinflamatorios, ¿sí? Y bueno, entonces terminando con su pregunta, yo creo que sí es importante bloquear de alguna manera que la respuesta inflamatoria continúe de esta forma desordenada y que a la larga o en un futuro igual próximo los pacientes pueden desarrollar fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante destacarlo. Y por el otro lado también es revisar un poco más la inflamación que se produce al daño endotelial y que eso también favorece también a moléculas de adhesión, a otros factores también interleucina, sobre todo 1 y 6, que son de alguna manera los precursores del daño intersticial a nivel pulmonar, ¿verdad? Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más información. Desde finales del año pasado, el mundo ha centrado su atención en COVID-19 y el virus que provoca esta enfermedad, el SARS-CoV-2. Sin embargo, es cierto que el resto de las enfermedades continúan sus cursos, igual aquellas crónicas y aquellas que también han causado altos números de mortandad. Nos referimos particularmente al VIH-Sida. Las autoridades de salud en el mundo están preocupadas porque COVID-19 podría impactar en la meta 2020 del programa ONU-SIDA. El impacto de la COVID-19 afectará la respuesta al desafío que representa el VIH-Sida y podría retrasarse unos 10 años o más si la pandemia provoca graves interrupciones en los servicios para la población. Los objetivos 2020 de ONU-SIDA no se cumplieron, sino que hubo 3.5 millones más de infecciones por VIH
y 800.000 muertes relacionadas con el SIDA desde 2015, de acuerdo con el informe más reciente por el organismo internacional. Todas las personas que viven con el VIH deben ponerse en contacto con sus proveedores de atención médica para asegurarse de que cuentan con reservas adecuadas de medicamentos esenciales. A pesar de la ampliación del tratamiento en los últimos 15 años, 15 millones de personas que viven con el VIH no tienen acceso a la terapia antirretroviral, lo que puede comprometer su sistema inmunológico. La pandemia de COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al SIDA y podría deteriorarla aún más. Una interrupción completa de 6 meses en el tratamiento del VIH podría causar más de 500.000 muertes adicionales en África subsahariana durante el próximo año, devolviendo a la región a los niveles de mortalidad de SIDA en 2008. Incluso una interrupción del 20% podría causar 110.000 muertes adicionales. Los confinamientos y los cierres de fronteras impuestos para atender la COVID-19 están afectando tanto a la producción de medicamentos como a su distribución, lo que podría generar aumentos en sus costes y problemas de suministro. Se estima que el coste final de los medicamentos antirretrovíricos exportados desde la India podría aumentar entre 10 y 25% con respecto al precio normal, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también charlamos con el infectólogo Pedro Martínez Ayala. Él menciona que las pandemias de VIH y COVID-19 que afectan al mundo comparten ciertas características, por ejemplo, la neumonía. ¿Qué podríamos aprender de la pandemia de VIH de cara a COVID-19? Así nos lo explicó. El VIH-Sida ha estado con nosotros, es una historia de éxito, sin embargo, pues dista mucho de que la podemos erradicar tristemente. Creo que ya contamos con todas las herramientas para hacerlo, pero se necesita un esfuerzo a múltiples niveles, tanto la sociedad civil, tanto los gobiernos y por supuesto que el ámbito médico. Para dar en contexto, el VIH ha matado a 37 millones de humanos y pues tristemente nuestra realidad es que todavía no la ambición es erradicarlo. De hecho hay una meta que si 90% de las personas que viven con VIH están diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% indetectable, para el 2035 se erradicaría. Sin embargo, estamos todavía muy lejos pues de esa cifra. Son virus ambos de RNA y sin embargo, bueno, ambos tristemente cuando es una infección nueva, también cuando hay una infección nueva que amenaza a la humanidad, pues hay pánico, miedo, a veces histeria, y pues eso se traduce en discriminaciones de los pacientes. Y tristemente, pues en VIH, cuando al principio no se ven los mecanismos de transmisión, pues se ve mucha discriminación a ellos, ¿no? Y la sigue habiendo, tristemente, ¿no? Y en el COVID-19 también nos enfrentamos a eso, de que ya de repente el paciente tiene infección por COVID-19 y ya ningún servicio lo quiere, ¿no? Eso es extremadamente triste porque lo vemos de forma cotidiana. Afortunadamente, con el paso de los meses, conforme existe información y más evidencia, se pierde también ese miedo infundado, pero sin duda la discriminación es un punto en que convergen a ambas en algún momento, virus de RNA y pues virus que finalmente tienen un potencial de diseminarse de forma amplia y ocasionar pandemias, ¿no? Son las coincidencias más evidentes. De hecho, lo vemos en estos meses, lo hemos visto, literalmente, que no solo en VIH, sino en todas las demás enfermedades, pues se ha postergado la atención. Y sin duda, gran parte del camino ganado, pues era todo el apoyo para lograr una distribución más equitativa del tratamiento antirretroviral, de dar tratamiento antirretroviral accesible a los grupos más vulnerables, y pues evidentemente con esta devastación económica por el COVID, claro que amenaza que los antirretrovirales pueden llegar a los grupos más vulnerables sin duda, y lo hemos estado viendo. En estos meses de pandemia, literalmente a los pacientes era muy difícil hacerles carga viral, darles su cita de seguimiento. Sin duda, los pacientes que viven con el VIH
pues sufrieron de forma, aunque no les dio COVID, pero sufrieron de forma indirecta los estragos de la pandemia. Pues esas metas, esa ambición de lograr que el 90% estén diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% indetectables, pues sea menos. Si era difícil esa meta para el 2035, seguramente se va a tener que postergar mientras no haya el control del COVID-19. Bueno, lo reportaban en la literatura internacional, los pacientes que están controlados de VIH no parecen tener mayor riesgo. Incluso hay un estudio muy grande publicado en Annals de Medicina Interna de más de 70,000 pacientes con VIH, que incluso los que tenían el esquema de base de tenofovir emtricitabina tuvieron menor incidencia y severidad de COVID-19. Entonces, en ese sentido, sí, los pacientes controlados no parecen que tengan un mayor riesgo de COVID-19 que la población general. Recordemos, para el auditorio, un paciente controlado de VIH es un paciente indetectable, es decir, que no tenga virus en sangre y que tenga generalmente más de 200, idealmente más de 350 CD4. Entonces, realmente, los pacientes bien controlados de VIH parece que no tienen un riesgo mayor que la población general de sufrir COVID-19 o de tener presentaciones más graves. Eso lo he reportado y lo vivido desde marzo, que hemos estado ahí en la pandemia, en la unidad COVID del Hospital Civil. Hasta el momento, yo creo que hemos tenido menos de 5 pacientes que viven con VIH. Y lo cual eso pues concuerda con lo descrito internacionalmente. Y lo que sí es que los pacientes descontrolados sí tienen más riesgo tanto que de adquirir el COVID como de un desenlace adverso. Y sí, los que hemos hospitalizado de VIH por COVID son pacientes sin tratamiento antirretroviral y evidentemente con CD4 bajos. Por su parte, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez ha puesto el acento en la necesidad de no descuidar a los pacientes con VIH-Sida en sus consultas y también en el suministro de medicamentos. Esto porque, lo decíamos, la atención de la salud mundial, de la salud médica, se ha centrado hoy por hoy en COVID-19. El caso de los pacientes con VIH, que lamentablemente en todo el mundo se han visto con menos consultas porque acuden menos a los hospitales, porque incluso frecuentemente esa es la recomendación que reciben, y algunos países, lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud, han reducido la cantidad de fármacos antirretrovirales y algunos pacientes se han visto en dificultad para adquirir estos fármacos. No parece ser el caso de México en estos momentos, por fortuna, pero sí debemos estar todos muy alertas, porque un descontrol en el tratamiento de VIH puede representar muchas infecciones adicionales, como ha alertado la ONU-SIDA respecto de que lo esperado al 2020 no se alcanzó. Hubo 3.5 millones de infecciones adicionales y lamentablemente casi 900,000 muertes por VIH que no estaban como tal pronosticadas. La inmunidad de uno y otro patógeno son muy diferentes. Por eso ha sido muy difícil el desarrollo de una vacuna contra VIH, porque, por ejemplo, en el caso de VIH, la respuesta de anticuerpos no contribuye significativamente en la defensa contra la enfermedad. Eso ha sido un factor importante que no ha permitido el desarrollo de una vacuna, aunque hay muchos intentos, y hoy por hoy hay intentos para el desarrollo de una vacuna en VIH. Número 2, en el VIH la inmunidad depende predominantemente de las células, más que de los anticuerpos. ¿Y de cuáles células? De las células CD4, de las células conocidas como linfocitos T de ayuda, y también de un grupo de células conocidas como linfocitos CD8, principalmente de las primeras de ellas. Ahí, lamentablemente, el blanco celular de VIH es el propio linfocito CD4,
Es decir, al VIH, más que gustarle otras células, sí, particularmente las que ataca y en las que se reproduce, es en los macrófagos y en los linfocitos CD4. De hecho, el receptor para que entre VIH a la célula que va a infectar es el receptor CD4, al igual que para COVID, para SARS-CoV-2, el receptor es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Bueno, acá también hay un receptor. Pero insisto, por eso ha sido muy difícil el desarrollo de la vacuna, porque la respuesta inmune al VIH no depende predominantemente de anticuerpos, sino es una respuesta eminentemente celular. Hacemos una pausa, la última, regresamos con mucho más. La carga y perturbación de los sistemas sanitarios para enfrentar al nuevo coronavirus ha derivado en la interrupción de programas de prevención y servicio en enfermedades comunes como tuberculosis, VIH y hepatitis. La Organización Panamericana de la Salud recordó que 73 países han advertido que corren el riesgo de que se agoten las existencias de medicamentos antirretrovirales como consecuencia de la pandemia de COVID-19, según una nueva encuesta realizada por el organismo internacional. Hasta julio pasado, se habían recibido notificaciones de 24 países para informar bien de la bajada a niveles críticos de las reservas de antirretrovirales o bien de alteraciones en el suministro de estos medicamentos que salvan vidas. Se estima que en 2019, 8.3 millones de personas contaban con tratamientos antirretrovirales en los 24 países que actualmente adolecen de escasez de suministros. Esto representa aproximadamente un tercio, el 33%, de todas las personas en tratamiento contra el VIH a nivel mundial. Si bien no existe una cura para esta infección, los tratamientos pueden controlar al virus y prevenir la transmisión sexual a otras personas. Entre las causas citadas en la encuesta se encuentran la incapacidad de los proveedores para entregar a tiempo los fármacos y el cierre de los servicios de transporte terrestre y aéreo, junto con el acceso limitado a los servicios de salud dentro de los países como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Naomi Mesa es nuestra compañera reportera de STV Telebásica en Honduras. Nos presenta la siguiente información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 5 meses de haber recibido los 2 primeros casos de COVID-19 en el país, lamentablemente ya hemos sobrepasado los 54.500 casos positivos. Nos alegramos informar que más de 8.500 personas se han logrado recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1.600 compatriotas. De los casos activos, se encuentran en este momento 886 hospitalizados. De estos, 661 están en condición estable, 178 en condición grave y 47 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 6 de septiembre. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad. Sin embargo, este pasado fin de semana, continuando con la reapertura económica y promoviendo el turismo dentro del país, se decidió permitir la circulación los fines de semana, siempre tomando en cuenta el último dígito de identidad. De la misma manera, se puede circular presentando una reservación previa del lugar de destino, obligatoriamente con fecha de ingreso y de salida del mismo. Es por esto que el calendario de salida se modificó a 2 dígitos por día de lunes a viernes, para que las personas puedan realizar sus trámites gubernamentales sin ningún problema cuando su día de salida sea un sábado o un domingo. Poco a poco la economía va retornando a sus labores habituales. Es el caso del transporte interurbano, que ya se han habilitado las rutas entre Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. La semana pasada comenzó el pilotaje de los vuelos internacionales en el país y el pasado 22 de agosto hizo su llegada el primer vuelo a las Islas de la Bahía. Hoteleros de Roatán aseguraron estar preparados para recibir a los turistas estadounidenses, que previamente debieron haber presentado su prueba de COVID negativa, realizada al menos 72 horas antes de abordar para poder entrar a la isla.
dejando un registro en una base de datos digital de su visita. Se espera también otro vuelo internacional para el 1 de septiembre, esta vez de una aerolínea canadiense. Los comercios no han sido los únicos beneficiados con esta reapertura gradual y permisos de salida los fines de semana, ya que las iglesias y templos también abrieron sus puertas a los feligreses este domingo, celebrando la misa con las respectivas medidas de bioseguridad que se han venido tomando desde el inicio de la fase de reapertura económica. Les recordamos a todos los hondureños y a los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Esta semana conocimos de al menos 3 casos de reinfección por COVID-19 en el mundo, lo cual volvió a encender las alarmas y a cuestionar la inmunidad que hoy por hoy está generando SARS-CoV-2. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba sobre este fenómeno de reinfección y por qué quizá la noticia no debería ser tan alarmante. En China y particularmente en Hubei, de posible reinfección, no debe ponernos en alerta, pero no debe extrañarnos este hallazgo, por lo siguiente. En diversas enfermedades infecciosas en las que se desarrolla inmunidad, puede ocurrir reinfección, pero es diferente reinfectarse que tener de nueva cuenta la enfermedad. En rubiola, por ejemplo, puede existir inmunidad, ya sea porque a través de la enfermedad se generó dicha inmunidad o a partir de vacunación. Sin embargo, se encuentran luego personas en las que se identifica el virus de la rubiola en las vías respiratorias, por ejemplo, a través de pruebas moleculares, y esto no significa que se desarrolle la enfermedad. Posiblemente ocurra una infección local en la vía respiratoria, pero precisamente ahí está la respuesta inmune para evitar que entonces exista replicación virológica en las células inicialmente infectadas y por lo tanto se desarrolle la enfermedad de manera sistémica. Eso es lo que puede llegar a empezar a ocurrir con COVID-19, porque lo que ocurrió con este paciente de 33 años de edad es efectivamente le realizan de nuevo una prueba de PCR en exudado nasofaríngeo, resulta positiva, aparentemente con una cepa que predomina en Europa y en particular en España, lo cual sugiere que se infectó en este viaje que hace a España. Pero el paciente está asintomático, independientemente de sus 33 años de edad, que lo hacen de alta probabilidad para estar asintomático. Pero también lo que pudo haber ocurrido es que su inmunidad previa respondió a esta nueva infección y no permitió el desarrollo de la enfermedad, insisto, de manera sistémica y particularmente con inflamación pulmonar, neumonía, etc. Aquí será muy interesante identificar de nueva cuenta si a partir del hallazgo del PCR positivo de este paciente se encontraron una importante cantidad de anticuerpos que fueran anticuerpos desarrollados a partir de la infección inicial. Número 2, células de memoria inmune, particularmente linfocitos T, y eso se puede indagar en el laboratorio, porque eso entonces puede sugerir que, número 1, el paciente sí se reinfectó, sí, pero que inmediatamente montó la respuesta inmune o despertó de nueva cuenta su respuesta inmune especializada y por lo tanto
se pudo contener la infección de manera oportuna. Entonces, no nos extrañe que eso pueda ocurrir. Ocurre con otras enfermedades infecciosas y lo que sí debemos estar muy atentos es a que estas reinfecciones no generen enfermedad, porque ahí sí estaríamos en graves problemas. Si desarrolla enfermedad muy sintomática, entonces habría que cuestionar a la respuesta inmune de la primera infección. Antes de despedirnos, le contamos que el ingenio egipcio ha creado a Cira B02, una robot de ojos saltones que sus acciones contra el coronavirus escapan incluso a la imaginación. El ingeniero egipcio Mahmoud Alcomi ha creado a Cira V02, una robot que lucha contra el coronavirus. Cira nació en abril en un laboratorio de una academia en la que Alcomi enseña programación y robótica a niños de entre 6 y 18 años en la ciudad de Tanta, al norte del Cairo. La estructura de la robot, que funciona a base de inteligencia artificial y el Internet de las cosas, fue impresa en 3D con un equipo construido por el propio Alcomi. Cira puede medir la fiebre desde hasta 5 metros de distancia, detectar si las personas llevan mascarillas, obtener muestras para el PCR de boca y nariz, servir mesas y hasta sacar sangre. Es su segunda versión. La tercera y última será el producto final, es decir, muchos robots, cada uno especializado en una de las funciones que la superheroína Cira hace por sí sola con solo cambiar unos cables en su parte trasera. Alcomi ya está en contacto con algunas compañías manufactureras e incluso con alguna oficina gubernamental, y aunque el número de casos de COVID-19 en Egipto cayó el sábado por debajo del centenar, el joven continúa mejorando las funciones de Cira, consciente de que la pandemia va para largo. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.